Nunca olvidaré el sonido del metal cayendo al suelo aquella tarde. Fue como si el mundo se partiera en dos con un golpe seco. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Me ayuda a que más personas puedan oír historias como esta, que nacen del alma y del dolor. En ese instante, supe que nada volvería a ser igual, aunque todavía no entendía cuánto se podía romper dentro de una casa sin que nadie gritara. A veces pienso que la vida nos prepara en silencio para las tormentas, pero cuando llegan, siempre parecen demasiado grandes. Yo era una mujer común, acostumbrada al orden y a las pequeñas rutinas, el olor del café por la mañana, el sonido de la radio en la cocina, las manos de mi madre temblando sobre la mesa. Todo parecía eterno, hasta que dejó de serlo. He contado muchas veces mi historia, pero nunca con esta voz temblorosa. Es que hay heridas que no sangran hacia afuera, sino hacia adentro. En mi casa, las palabras eran suaves, las discusiones cortas, las apariencias sagradas, y sin embargo, debajo de esa calma había algo que crecía, una sombra que yo me negaba a mirar de frente. Si cierro los ojos, todavía puedo ver la luz de aquella tarde filtrándose por la ventana. Lucía reía con una dulzura que ahora me resulta imposible recordar sin escalofríos. Juan movía las manos mientras hablaba, nervioso, como si adivinara que algo se estaba por romper. Yo, en cambio, solo pensaba en poner la mesa y mantener la paz. ¡Qué ingenua fui! Dios mío, qué ingenua. Mi vida antes de todo aquello era tan predecible que a veces parecía escrita con una caligrafía antigua, sin tachaduras ni sorpresas. Me despertaba a las 6:30, preparaba el desayuno para mi madre y, mientras el agua hervía, miraba por la ventana como el sol iluminaba los tejados del barrio. Había algo reconfortante en esa rutina, el vapor subiendo de la taza, el murmullo de los vecinos abriendo sus persianas, el olor a pan recién hecho que llegaba de la panadería de la esquina. Todo tenía un orden, una calma que yo creía eterna. La casa era mi refugio, pequeña, sí, pero llena de recuerdos, las fotografías enmarcadas, los tapetes tejidos por mi abuela, las paredes que aún conservaban marcas de crecimiento de mis hijos. Cada rincón tenía una historia, y yo me movía por ellos como quien cuida un jardín viejo, sabiendo qué flores no tocar. Juan había vuelto hacía poco, después de un tiempo difícil, y yo lo recibí como si el tiempo no hubiese pasado. Me tranquilizaba tenerlo cerca, aunque algo en su mirada me inquietaba, una sombra de cansancio que no supe leer. Mi madre, Carmen, vivía conmigo desde que enviudó. Tenía 83 años y una lucidez admirable, aunque los años la habían vuelto más silenciosa. Pasábamos las tardes juntas, viendo las noticias o rezando el rosario, y a veces, sin decirlo, compartíamos la misma preocupación, que la paz de la familia pendía de un hilo, pero yo la escondía bajo la sonrisa, convencida de que mientras siguiera encendiendo la vela del altar y mantuviera la casa limpia, todo estaría bien. Lucía, mi nuera, llegaba los fines de semana, siempre elegante, siempre con ese perfume floral que llenaba el pasillo. Al principio, me parecía una bendición, educada, amable, con una energía que iluminaba a Juan. Me gustaba verla moverse por la cocina, hablar con entusiasmo sobre su trabajo, sus planes, pero con el tiempo, esa luz empezó a parecerme un poco artificial, como una lámpara demasiado brillante que no deja ver las sombras. Juan trabajaba en turnos rotativos en una empresa de transportes. A veces salía de madrugada, a veces llegaba al amanecer. Cuando lo veía dormir en el sofá, con los zapatos aún puestos, sentía una mezcla de ternura y compasión. Le preparaba café y lo dejaba en la mesa, sin despertarlo. Era mi manera de decirle: estoy aquí, hijo, todo va a salir bien. Aunque en el fondo, yo no sabía si realmente lo creía. El barrio tenía su propio ritmo, una especie de respiración colectiva. Por las mañanas,
El cartero saludaba a todos con su bicicleta. Por las tardes, las vecinas regaban las plantas frente a las casas y comentaban las noticias del día. Había algo de seguridad en esa costumbre de mirarnos unos a otros, de fingir que todo estaba bajo control, pero esa misma costumbre hacía que cualquier cambio, cualquier grieta, se convirtiera enseguida en rumor. En la parroquia, donde ayudaba cada miércoles, todos se conocían desde hacía décadas. Las reuniones eran un ritual de fe y de chismes en proporciones similares. La familia Duarte siempre fue ejemplo de unión, solían decir, y yo sonreía con orgullo. Qué irónico me resulta ahora recordar esas palabras, sabiendo que mientras todos veían una familia modelo, dentro de mi casa el aire se volvía cada vez más espeso. Las tardes de domingo eran sagradas. Comíamos todos juntos. Mi madre, Juan y Lucía, preparaba mi guiso de cordero, el favorito de mi hijo, y ponía el mantel bordado solo para esas ocasiones. Lucía siempre traía postres, y aunque sonreíamos, había algo tenso en el ambiente. Bastaba una mirada malinterpretada o una frase cortada para que el silencio se hiciera pesado. Yo me esforzaba en cambiar de tema, en mantener la armonía, pero la armonía impuesta tiene un costo, te obliga a tragarte las palabras que podrían haber evitado el desastre. Por las noches, cuando todos dormían, yo salía al pequeño patio trasero y respiraba el aire frío, miraba el cielo de Logroño, con sus estrellas claras, y pedía en silencio que Dios me diera fuerzas. No sabía para qué, pero intuía que las necesitaría. La intuición de una madre nunca se equivoca del todo. Juan y Lucía se conocieron en la universidad. Él siempre decía que ella lo salvó de su propia torpeza. Yo creía en esa historia, porque toda madre quiere pensar que su hijo encontró amor verdadero, pero a veces veía en los ojos de Lucía algo que me hacía dudar, una necesidad de control, de tener la última palabra, incluso en lo más pequeño. Y Juan, que siempre fue sensible, cedía, se callaba, me recordaba tanto a mí en mi juventud, siempre cediendo para no perder. Mi vida se dividía entre cuidar, limpiar y rezar. Era una existencia tranquila, pero no vacía. Encontraba belleza en lo cotidiano, en el sonido del aceite chispeando en la sartén, en el roce del viento contra las cortinas, en la voz de mi madre contando historias del pasado. No necesitaba más. Creía que la felicidad era eso, ausencia de sobresaltos. Cada mañana, al mirar mi reflejo en el espejo del baño, repetía el mismo pensamiento, un día más. Gracias, Señor. Y con eso bastaba. Nadie te enseña que la calma también puede ser una forma de negación. Lucía empezó a venir con menos frecuencia. Decía que tenía demasiado trabajo, que los horarios no coincidían. Yo notaba que Juan se encerraba más en su cuarto, que el brillo en su mirada se apagaba un poco más cada semana. Intenté hablar con él, pero siempre respondía lo mismo: todo está bien, mamá. Y yo quería creerle, aunque su voz sonara como la de alguien que repite una oración sin fe. El vecindario empezó a notar su ausencia. Hace tiempo que no vemos a Lucía, me decían las vecinas en la tienda. Yo respondía con una sonrisa tensa: está ocupada, ya sabes. Las apariencias seguían intactas, como una pintura vieja colgada sobre una pared que se empieza a resquebrajar. Los días pasaban lentos. La rutina era mi refugio, pero también mi prisión. Había aprendido a no preguntar demasiado, a no mirar donde dolía. Era más fácil mantener el orden, fingir que nada ocurría. A veces pienso que si hubiera hecho más preguntas, si hubiera tocado antes esa herida, tal vez las cosas no habrían terminado como terminaron. La cocina era mi lugar favorito. El aroma del ajo y del laurel, el sonido del cuchillo contra la tabla, la luz dorada de la tarde entrando por la ventana, todo tenía algo de sagrado. En esa cocina crié a mis hijos, curé sus resfriados y escuché sus secretos. Nunca imaginé que un día ese mismo espacio se convertiría en escenario del horror.
Las noches de invierno eran silenciosas en nuestro barrio, se escuchaba el murmullo lejano de los trenes y el ladrido ocasional de un perro. En esos momentos, yo me sentaba junto a la ventana con una manta y una taza de té. Pensaba en cómo había cambiado todo sin que yo me diera cuenta. La vida se había vuelto más frágil, como si un hilo invisible la sostuviera. El grupo parroquial preparaba una colecta para ayudar a familias en crisis. Yo participaba con entusiasmo, quizás porque ayudar a otros me distraía de mis propias inquietudes. Era más fácil mirar el dolor ajeno que enfrentar el propio. Los domingos en misa, el sacerdote hablaba del perdón y de la paz familiar. Yo asentía, convencida de que el amor lo puede todo, pero dentro de mí, algo empezaba a tambalearse, un presentimiento, una pequeña grieta en mi fe doméstica, y así era mi vida entonces, una calma aparente, una casa ordenada, una madre anciana que rezaba por todos y un hijo que intentaba recomponerse. Todo parecía en equilibrio, hasta que un día, con un solo grito, ese equilibrio se rompió en 1000 pedazos. Aquel día parecía uno más, de esos que comienzan sin sospechar el peso que traerán. Había preparado lentejas para el almuerzo y el aroma llenaba la casa. Juan había llegado temprano del trabajo y Lucía apareció sin avisar, con esa mezcla de prisa y frialdad que últimamente la caracterizaba. Mi madre dormitaba en el sillón y el televisor. Murmuraba noticias que nadie escuchaba. Yo estaba en la cocina, girando la cuchara en la olla, cuando la tensión empezó a sentirse en el aire, invisible pero cortante. Al principio fue una discusión pequeña, una de tantas, algo sobre dinero, sobre cuentas sin pagar. Juan hablaba con voz cansada, casi suplicante, mientras Lucía lo interrumpía, agitada, con frases que parecían ensayadas. Desde la cocina, intenté no intervenir, aunque el tono me hizo temblar las manos. No empieces, Lucía, no. Aquí, lo escuché decir, y luego, un golpe seco en la mesa, el sonido de un plato que se rompía contra el suelo. El corazón me dio un vuelco. Me acerqué al comedor justo cuando el aire se había vuelto irrespirable. Juan tenía la mirada baja. Lucía lo observaba con una mezcla de rabia y llanto contenida. Tú me hiciste esto, repetía ella. Me quitaste la vida que soñé. Juan intentó calmarla, dar un paso, pero ella retrocedió y, en ese instante, todo se volvió confuso. Vi un destello metálico, un movimiento rápido, un grito. El sonido del impacto me atravesó, un chillido agudo, como si la casa misma hubiera gritado. Juan cayó de rodillas, con una expresión de sorpresa más que de dolor, y vi el destornillador clavado en su hombro. El tiempo se detuvo. Lucía, temblando, dejó caer la herramienta, y su rostro se deformó entre lágrimas. Este es el precio que tienes que pagar, dijo con una voz que no reconocí. No recuerdo cómo llegué hasta él, solo sé que mis manos estaban cubiertas de sangre y que gritaba su nombre una y otra vez. Juan, hijo, mírame, mírame por favor. Lucía se encogía contra la pared, llorando, balbuceando excusas que no oí. El olor metálico de la sangre mezclado con el del guiso en el fuego me revolvió el estómago. Todo en la casa olía a tragedia. Los vecinos escucharon los gritos. Primero uno, luego otro. Las puertas se abrieron. Los pasos retumbaron en el pasillo. Vi rostros asomándose, ojos curiosos, algunos asustados. Nadie sabía qué decir. ¿Qué ha pasado?, preguntaban. Pero yo no podía hablar, solo sostenía a mi hijo y rezaba en silencio, sin saber si él me escuchaba. La ambulancia tardó una eternidad. En esos minutos suspendidos, el tiempo dejó de ser tiempo. Lucía seguía llorando, pidiendo perdón, pero algo en su voz sonaba hueco, lejano. Yo no podía mirarla. Mi madre, al despertar y ver la escena, empezó a rezar en voz alta, con los ojos perdidos, como si intentara espantar al mal con oraciones. Cuando los paramédicos se llevaron a Juan, la casa quedó en un silencio antinatural.
Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el burbujeo apagado de las lentejas quemándose. Me quedé sola frente a la mesa manchada de sangre, mirando el vacío, incapaz de entender cómo el amor podía transformarse en algo tan brutal. Aquella cocina, mi refugio de siempre, se había convertido en un campo de ruinas. Esa noche no dormí. Sentada en el suelo de la cocina, escuchaba el goteo del grifo y el eco de mis propios pensamientos. En mi mente se repetía la imagen del destornillador, del rostro de Lucía deformado por la rabia. No lograba comprender en qué momento la ternura se había convertido en odio. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando por fin entendí que nada volvería a su sitio. Juan pasó las primeras horas en el hospital, bajo observación. La herida no fue mortal, pero los médicos hablaron de un posible daño muscular. Yo me quedé a su lado, sosteniéndole la mano, observando su respiración. Apenas hablaba, a ratos abría los ojos, me miraba con una tristeza infinita y volvía a cerrarlos. Nadie mencionó el nombre de Lucía, como si nombrarla pudiera invocar otra vez el desastre. La policía llegó poco después del amanecer. Tomaron mi declaración, la de los vecinos, incluso la de mi madre, aunque sus palabras eran confusas. Preguntaron por Lucía, por cómo era su relación con Juan. Respondí con frases breves, intentando no llorar. Había una parte de mí que todavía quería protegerla, aunque no sabía por qué. Tal vez porque aceptar su culpa por completo era aceptar también mi ceguera. Los vecinos se agolparon frente a la casa durante días. Algunos fingían preocupación, otros solo querían detalles. Las persianas entreabiertas, las miradas que se cruzaban en la tienda, los murmullos en la esquina, todo se convirtió en un juicio sin tribunal. Yo caminaba con la cabeza baja, cargando una vergüenza que no me correspondía del todo, pero que sentía mía. Lucía fue citada a declarar. Se presentó con el rostro pálido, los ojos hinchados, y una serenidad que me desconcertó. Dijo que había actuado en defensa propia, que Juan la había empujado. Mi hijo, al escuchar aquello, rompió a llorar. Yo lo abracé, y sentí que el mundo se inclinaba hacia un abismo. No sabía en quién confiar, ni cómo seguir respirando entre tanta mentira. Las dos familias se dividieron. Los padres de Lucía me llamaron injusta, cruel, egoísta. Dijeron que su hija no era violenta, que algo debía haber hecho Juan. Esas palabras se me clavaron en el pecho. Pensé en todos los domingos compartidos, en las risas, en los brindis. Todo se volvió sospechoso, falso. El amor, cuando se pudre, huele a traición. En la parroquia, el sacerdote me pidió calma. María Elena, me dijo, la reconciliación es el camino cristiano. Yo asentí por respeto, pero dentro de mí hervía una indignación que no sabía cómo nombrar. ¿Reconciliar qué? ¿Con quién? ¿Con la mujer que casi mata a mi hijo? A veces la fe se confunde con silencio, y el silencio con cobardía. Mi madre se volvió más frágil, no soportaba ver las noticias ni oír los rumores. Lloraba en silencio, pidiendo a Dios que nos perdonara a todos. Yo la consolaba como podía, aunque en el fondo necesitaba consuelo más que ella. Me dolía verla sufrir por algo que no había hecho, pero también admiraba su fortaleza serena. Hija, me decía, Dios no abandona, aunque duela. El vecindario se polarizó. Algunas vecinas me ofrecían ayuda, otras evitaban mirarme. En las tiendas, las conversaciones se detenían cuando yo entraba. Aprendí a soportar el peso de las miradas, pero cada una me dejaba una marca. La vergüenza social tiene un olor agrio, como ropa mojada que no se seca nunca. Juan, mientras tanto, se encerró en sí mismo. Pasaba horas en silencio, mirando por la ventana. A veces lo escuchaba murmurar frases inconexas, otras simplemente se quedaba quieto, como si el tiempo lo hubiese detenido. Intenté animarlo, pero su dolor era un muro que no podía cruzar. No quiero hablar de ella, mamá, me dijo una tarde, y su voz sonó tan rota que supe que ya no era el mismo. Los días se volvieron largos.
vacíos. Yo limpiaba la casa una y otra vez, como si el orden pudiera borrar la sangre derramada, pero cada vez que pasaba un trapo por la mesa, veía el reflejo del horror. A veces me quedaba quieta frente a la ventana, esperando no sé qué, tal vez una señal, una explicación, una tregua. Una tarde, recibí la visita de un agente social. Quería asegurarse de que todo estaba bajo control. Habló con tono amable, pero sus preguntas eran punzantes: si había antecedentes de violencia, si Juan consumía alcohol, si Lucía había mostrado señales de estrés. Sentí vergüenza, como si estuviera siendo juzgada por no haber previsto lo imposible. Los rumores crecieron. Dicen que él la maltrataba. Escuché en el mercado que ella actuó por miedo, dijo otra. Yo caminé sin responder, con el rostro ardiendo. La verdad se estaba disolviendo entre bocas ajenas, y nadie parecía querer escuchar lo que realmente ocurrió. En esos días, entendí que la reputación puede doler más que la herida física. En casa, las noches eran un castigo. Juan se retorcía en sueños, sudando, murmurando su nombre. Yo me levantaba, le secaba la frente, le hablaba con dulzura, pero él apenas me oía. Su cuerpo sanaba, pero su alma no. Lucía seguía libre, esperando juicio, y eso lo consumía. A veces me preguntaba si el perdón era posible, y otras, si debía siquiera intentarlo. Un domingo, decidí volver a misa. Sentí todas las miradas clavadas en mi espalda cuando entré. El sermón hablaba de compasión, de tender la otra mejilla. Yo lloré en silencio, pero mis lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de impotencia. Nadie sabía lo que era ver a tu propio hijo desangrarse por culpa de alguien que amó. Los días se mezclaban, mis rutinas se volvieron automáticas: preparar la comida, cuidar de mi madre, revisar las curas de Juan. A veces me sorprendía hablando sola, como si el silencio necesitara compañía. El sonido de los trenes por la noche era mi única certeza de que el mundo seguía girando. El abogado nos explicó los procedimientos, las fechas, los plazos. Hablaba de manera técnica, sin emoción. Yo asentía, pero no entendía nada. Lo único que quería era justicia, no venganza, que se reconociera el daño, que alguien dijera sí, esto fue real. Lucía intentó contactarnos. Envió una carta pidiendo perdón, diciendo que estaba en tratamiento psicológico, que no recordaba bien lo sucedido. Juan la rompió sin leerla. Yo la recogí del suelo y la guardé, sin saber por qué. Tal vez porque aún no podía aceptar que la historia terminara así, sin explicación. Los amigos de mi hijo se alejaron, algunos por miedo, otros por incomodidad. En esta ciudad, los conflictos familiares son contagiosos. Nadie quiere ser parte del escándalo. Solo uno, Sergio, seguía viniendo a verlo. Su presencia era un alivio, una pequeña luz en medio del caos. Mi cuerpo empezó a resentirse, dolores en la espalda, insomnio, pérdida de apetito. El médico habló de estrés postraumático, una palabra que sonaba ajena, como si perteneciera a otra persona, pero era mía. Cada vez que escuchaba un ruido fuerte, mi corazón se aceleraba. A veces soñaba con la escena, una y otra vez, y despertaba gritando. Intenté volver a trabajar en la parroquia, pero no duré mucho. Las miradas, los susurros, las frases disfrazadas de consuelo me ahogaban. Una tarde, al salir, escuché a alguien decir: pobre Lucía. Nadie entiende lo que vivía con él. No me giré, solo caminé más rápido, con el alma hecha pedazos. Mi madre empezó a olvidar cosas. La tragedia la desordenó. A veces me llamaba por el nombre de mi hermana muerta, otras confundía los días. Su fragilidad me obligó a mantenerme en pie. No podía permitirme quebrar del todo. La vida continuaba, aunque a veces deseaba que se detuviera un poco. Juan comenzó terapia. Al principio se resistía, pero poco a poco empezó a hablar. Escuchar su dolor era insoportable, pero también necesario. Descubrí un hijo que ya no conocía, más callado, más profundo,
con una rabia que luchaba por domar. Quiero seguir adelante, mamá, me dijo un día. Fue la primera vez que lo vi sonreír desde el accidente. Yo también cambié, dejé de maquillarme, de peinarme con esmero, de intentar agradar. Me volví práctica, directa. Las apariencias habían perdido valor. En el espejo, veía una mujer distinta, más vieja, más fuerte, tal vez más libre, pero la libertad tiene su precio. Empezaron a llegar notificaciones judiciales, audiencias, declaraciones. Cada paso removía el dolor. En una de esas citas, tuve que volver a ver a Lucía. Llevaba un abrigo gris, el cabello recogido. Cuando nuestros ojos se cruzaron, no vi monstruo ni víctima. Vi a una mujer rota, igual que yo, y eso fue lo más difícil. La prensa local publicó una nota breve: incidente doméstico en barrio residencial, sin nombres, sin historia. Para el mundo, éramos solo una estadística más. Para mí, era mi vida deshecha. Guardé el recorte en una caja, junto a fotos antiguas. A veces lo miraba para recordarme que no fue un sueño. Una noche, mi madre me tomó la mano y me dijo: hija, no cargues sola, la culpa no salva a nadie. Sus palabras me atravesaron. Había pasado meses sintiéndome responsable de todo, de no haber visto, de no haber evitado, de no haber protegido, pero quizás ella tenía razón. Tal vez el perdón debía empezar por mí. Empecé a escribir un diario, no para publicarlo, sino para sobrevivir. Cada palabra era una forma de liberar lo que me pesaba. Escribía sobre mi casa, sobre el olor de las lentejas, sobre la sangre, sobre el miedo, y poco a poco, las palabras me devolvían algo de paz. Una tarde, mientras tendía la ropa, vi a una vecina cruzar la calle para saludarme. Me habló del clima, del mercado, de cualquier cosa. Fue un gesto simple, pero sentí que algo se movía. No todo el mundo quería verme caer. Algunos aún creían en mí, en nosotros. Los días empezaron a recuperar su forma. La herida no cerró, pero dejó de sangrar. Ya no lloraba cada noche. A veces, incluso, podía reír un poco con mi madre, pero en el fondo sabía que aún faltaba algo, un acto final, una decisión que terminara con la parálisis. No podía seguir viviendo entre ruinas, y fue entonces, entre el cansancio y la lucidez, cuando comprendí que tenía que hacer lo que nadie esperaba de mí: dejar de callar, no por orgullo, sino por amor, por mi hijo, por mi madre, por mí misma. Esa noche, la casa se sintió más grande que nunca. Cada rincón parecía contener un eco del grito de Juan, una sombra de Lucía llorando. Pasé horas limpiando lo que pude, aunque sabía que había manchas que no se irían jamás. El olor del desinfectante no lograba tapar el del miedo. En el fregadero, el agua corría sin cesar, y yo la miraba caer, tratando de convencerme de que si todo se lavaba, también se borraría el recuerdo. Pero no fue así. Juan volvió del hospital 2 días después, con el brazo inmovilizado y una mirada perdida. Decía que estaba bien, pero se despertaba sobresaltado. Fue un impulso. Mamá, murmuraba. No quería. Yo lo abrazaba, sin saber si debía callar o preguntar. En los noticieros hablaban de violencia doméstica, de parejas que se hacían daño, y yo bajaba el volumen para que mi madre no escuchara. En nuestro barrio, las palabras viajaban más rápido que las ambulancias. Lucía no volvió. Se fue a casa de sus padres, al otro lado de la ciudad, pero su sombra seguía entre nuestras paredes, en la mesa, en las fotos, en los cajones que todavía tenían su perfume. Mi madre preguntaba por ella y yo decía que estaba enferma, que necesitaba descansar. Mentir se volvió una forma de protegernos, aunque cada mentira pesaba más que la anterior. Una tarde, mientras recogía la ropa del tendedero, escuché a las vecinas hablar. Fue una discusión fuerte, decía una. Dicen que él la maltrataba, respondía otra. El corazón me dio un vuelco. En cuestión de días, la historia se había invertido, de víctima
mi hijo pasaba a ser sospechoso. Sentí el impulso de salir y gritarles la verdad, pero me contuve. En este barrio, el silencio es un arma de doble filo, te protege y te mata al mismo tiempo. Esa noche no pude dormir. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de té frío, mirando el vacío. Pensé en Lucía, en lo que pudo haber sentido. Pensé en mí, en las veces que preferí no mirar, no intervenir. Me dolía reconocerlo, pero había señales. La tensión, las miradas, los días en que ella lloraba sin motivo aparente. Yo quise creer que eran cosas de pareja, altibajos normales. No quería admitir que algo se estaba rompiendo. Al día siguiente, vinieron 2 agentes. Dijeron que debían tomar declaración. Preguntaron por la discusión, por la convivencia, por el carácter de mi hijo. Respondí con la voz temblorosa, eligiendo cada palabra como si de ellas dependiera su destino. Mi hijo nunca le hizo daño, dije. Discutían, sí, pero no había violencia. Uno de los agentes me miró con escepticismo, el otro tomaba notas sin levantar la vista. Cuando se fueron, sentí que la casa se hundía un poco más. Mi madre, ajena a todo, rezaba por la reconciliación. Dios une lo que el hombre separa, repetía, pero yo ya no creía tanto en eso. Había algo irreparable en lo que había pasado. No se trataba solo de perdonar, sino de sobrevivir. Cada vez que veía a Juan con el brazo en cabestrillo, me dolía pensar en el miedo que debió sentir, un miedo que nunca debería existir dentro de un hogar. Los días siguientes fueron una procesión de visitas incómodas, familiares, conocidos, curiosos. Todos venían a ver cómo estaba, pero en realidad querían confirmar los rumores. Algunos se mostraban compasivos, otros, más interesados que empáticos. Pobre muchacho, algo habrán hecho los dos, dijo una tía. Me mordí los labios para no responder. Aprendí que el dolor propio siempre se mide con la vara ajena. Un domingo, el sacerdote de la parroquia vino a hablar conmigo. Dijo que había escuchado cosas, que la comunidad estaba preocupada. Me invitó a buscar el perdón, a no dejar que el resentimiento se instale. Lo escuché en silencio. Cuando se fue, me quedé pensando en esa palabra, perdón. ¿Cómo se perdona lo imperdonable? ¿Y por qué se espera siempre que las mujeres sean las que perdonan? Juan comenzó a encerrarse. Apenas hablaba. Pasaba horas frente a la ventana, mirando la calle, evitando salir. Yo trataba de distraerlo con pequeñas rutinas. Cocinar su comida favorita, ver películas antiguas, rezar juntos. Pero él apenas respondía. Había en su mirada una mezcla de vergüenza y tristeza que me partía el alma. Lo sexta llorar por primera vez en años, en silencio, como si el llanto fuera una confesión. Una tarde, encontré en su habitación la caja con los recuerdos de Lucía, cartas, fotos, pequeños objetos. Los guardé sin decir nada, pero dentro de mí algo cambió. Sentí rabia, una rabia serena pero firme, por ella, por lo que había hecho, por lo que habíamos perdido, por mí, por haber callado tanto tiempo. Fue la primera vez que pensé que no bastaba con esperar que las cosas se resolvieran solas. Esa misma noche, decidí hablar. Le dije a Juan que no podía seguir escondiéndose, que si no hablaba, si no contaba su verdad, el barrio lo condenaría. No se trata de venganza, hijo, le dije, se trata de justicia. Él me miró largo rato, con los ojos enrojecidos. No quiero que ella vaya a la cárcel, susurró. Yo la amaba, mamá. Aquella frase me rompió por dentro. El conflicto con la familia de Lucía estalló poco después. Su madre vino a casa, furiosa, gritando desde la calle que su hija estaba siendo difamada. Los vecinos salieron. Algunos se asomaron a las ventanas. Yo abrí la puerta y la miré con una calma que no sentía. Su hija apuñaló a mi hijo, dije sin alzar la voz. Eso no es un rumor, es un hecho. Hubo un silencio que se extendió como una grieta. Ella se marchó, pero las palabras quedaron flotando, pesadas, irrefutables. Desde ese día,
Los saludos en el vecindario cambiaron. Algunos me evitaban, otros me ofrecían apoyo con un tono que mezclaba lástima y curiosidad. Yo aprendí a caminar con la cabeza alta, aunque por dentro me sintiera hecha pedazos. Había comprendido que la vergüenza no era mía, sino de quienes prefieren callar ante la violencia. Una tarde, mientras acompañaba a mi madre al médico, me crucé con Lucía en la calle. Venía sola, más delgada, con los ojos hundidos. Nos miramos por un instante eterno. No hubo insultos ni reproches, solo silencio. En su mirada sexta miedo, pero también una tristeza que no supe cómo interpretar. Cuando pasó de largo, sentí un temblor en las piernas, no de odio, sino de algo más profundo, compasión, quizás, pero no perdón. Esa noche, al volver a casa, miré la cocina vacía y recordé todo, la discusión, el grito, la sangre. Me di cuenta de que, aunque el tiempo pasara, esa escena viviría conmigo, pero también entendí algo más, que podía elegir qué hacer con ese recuerdo. Podía dejar que me destruyera o podía usarlo como punto de partida. Por primera vez en semanas, respiré hondo y sentí una chispa de determinación. Fue entonces cuando decidí que no callaríamos más, que no permitiría que la historia se distorsionara, que hablaríamos, que denunciaríamos, no por odio, sino por dignidad. Llamé al abogado de confianza de la familia y pedí asesoramiento. Juan me miró, sorprendido, pero no me detuvo. Haremos lo correcto, le dije, aunque nos cueste. El día que fuimos a la comisaría, amaneció gris, con ese tipo de cielo que parece anticipar desgracias. Juan no quería ir, lo notaba en sus manos, en la forma en que se abrochaba la chaqueta sin mirarme. No sirve de nada, mamá, murmuró, solo va a empeorar las cosas. Pero yo ya había cruzado ese punto en el que el miedo se transforma en fuerza. Hijo, le dije con calma, lo que empeora las cosas es fingir que no han pasado. En el camino, nadie habló, las calles estaban vacías y el sonido de nuestros pasos se mezclaba con el ruido lejano del tráfico. Al llegar, el olor a desinfectante del lugar me recordó al hospital, la misma mezcla de limpieza y angustia. Nos sentamos en una sala pequeña, donde el silencio se sentía más pesado que el aire. Cuando llamaron el nombre de Juan, mi corazón dio un salto, pero no lo detuve. Lo sexta entrar solo, con la espalda erguida, y comprendí que algo en él también estaba cambiando. Esperé afuera, rezando en silencio. Cada minuto parecía una hora. Cuando salió, tenía los ojos rojos, pero la expresión serena. Ya está, dijo, y en ese ya está supe que había empezado a sanar, aunque doliera, no por haber ganado nada, sino por haber dejado de esconderse. Los días siguientes fueron una tormenta. Algunos vecinos aplaudieron nuestra decisión, otros nos dieron la espalda. En la parroquia, el sacerdote habló en su homilía sobre la necesidad del perdón, y sentí que cada palabra iba dirigida a mí, pero yo ya no podía aceptar sermones que pedían silencio disfrazado de virtud. No se trata de odio, pensé, se trata de poner nombre a las cosas. La familia de Lucía reaccionó con indignación. Su madre vino a mi puerta con una carta, exigiendo que retiráramos la denuncia. ¿Qué ganan con esto?, gritó. Van a destruirla. Yo la miré a los ojos y respondí, nadie destruyó a Lucía más de lo que ella misma lo hizo aquel día, pero no pienso destruir a mi hijo por callar. No hubo más palabras. Cerré la puerta con las manos temblorosas, pero el alma firme. Juan comenzó terapia poco después. Al principio, se negaba a hablar, pero poco a poco empezó a soltar fragmentos de su historia. Me di cuenta de que no solo curaba una herida física, sino muchas invisibles. La vergüenza, la culpa, la sensación de no haber sido lo bastante hombre, lo bastante fuerte. Comprendí entonces cuántas veces la sociedad enseña a los hombres a callar el dolor, y sentí compasión. Una tarde, mientras regresábamos del hospital, Juan me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, no quiero odiarla. Lo dijo con una voz cansada,
sin rencor. Solo quiero seguir viviendo. Y en ese momento supe que lo había recuperado. No el hijo perfecto, ni el mismo de antes, sino uno nuevo, hecho de cicatrices y de dignidad. En el barrio, los rumores continuaron, pero ya no me importaban. Caminaba con la cabeza alta, con la seguridad de quien ha elegido el camino correcto aunque duela. Mis amigas del grupo parroquial dejaron de visitarme, quizás por miedo al escándalo, pero yo seguía yendo a misa, no por costumbre, sino por fe, por una fe distinta, una que no calla ante la injusticia. El verdadero cambio ocurrió dentro de mí. Me descubrí más fuerte de lo que había creído ser. Ya no era la mujer que buscaba agradar, que mediaba para evitar conflictos. Había aprendido que la armonía basada en el silencio no es paz, sino sumisión, que el amor no puede sostenerse donde la verdad se esconde. Esa transformación fue lenta, dolorosa, pero necesaria. Empecé a escribir en un cuaderno lo que había pasado, no como denuncia, sino como memoria. Quería que, si algún día alguien preguntaba, hubiera un registro, una historia contada desde dentro. Cada palabra era una forma de recuperar el control sobre mi vida. Una mañana, al abrir las ventanas, sentí algo nuevo, aire limpio, el mismo barrio, las mismas casas, pero distinto. Ya no me sentía prisionera de las miradas ni de los susurros. Sabía que aún habría juicios, pero también sabía que podía enfrentarlos. Había elegido la verdad, y eso, en un mundo que teme al escándalo, ya era una forma de valentía. El juicio fue breve. Lucía recibió medidas cautelares y terapia obligatoria. Juan no quiso presentarse como víctima, pidió solo protección y distancia. Yo lo acompañé, en silencio, con la serenidad de quien ya no busca venganza. Cuando todo terminó, salimos al aire libre, y por primera vez en meses, respiramos sin miedo. En casa, guardé los documentos en una carpeta azul y los metí en el cajón del aparador, no como prueba de dolor, sino como testimonio de resistencia. Luego me senté en la cocina, la misma donde todo ocurrió, y encendí una vela. Miré la llama y supe que, aunque nada volvería a ser igual, seguíamos vivos. Los días posteriores al juicio trajeron una calma incierta. La casa parecía respirar con nosotros, como si comprendiera que la tormenta había pasado y que ahora era momento de reconstrucción. Juan seguía con su recuperación física, y yo lo acompañaba en cada paso. Su risa era más ligera, más genuina, aunque todavía cargaba fragmentos de miedo y dolor. Aprendimos a convivir con las cicatrices, recordando que son testigos de nuestra resistencia. Mi madre empezó a sonreír más, confiando en que habíamos hecho lo correcto. Sus palabras, aunque todavía impregnadas de fe y ternura, me recordaban que la vida puede encontrar equilibrio después del caos. Hija, la verdad siempre encuentra su camino, decía mientras me tomaba la mano con suavidad. Esas manos frágiles me dieron una fortaleza inesperada, la certeza de que no estaba sola. Lucía no volvió a nuestra vida cotidiana. Su ausencia dejó un espacio que antes parecía lleno de tensiones y silencios incómodos. Esa distancia fue dolorosa, pero también liberadora. Comprendí que a veces proteger a quienes amamos significa establecer límites claros, aunque eso implique separaciones difíciles y decisiones impopulares. Recuperé mi rutina con una perspectiva distinta. Cocinar, limpiar y cuidar de mi madre ya no eran actos mecánicos, sino oportunidades para reconstruir la armonía desde el amor y la atención consciente. Cada gesto pequeño adquirió un significado nuevo, como si el simple hecho de existir y cuidar fuera en sí mismo un acto de resistencia. En el barrio, los murmullos se fueron disipando. Algunas vecinas regresaron a saludarnos con respeto, otras continuaron evitando nuestros pasos. Aprendí a no depender de la opinión ajena. El juicio social, antes tan poderoso, perdió fuerza ante la claridad de nuestra verdad. La justicia había dado un paso, pero nuestra dignidad fue la que realmente se restauró. Juan comenzó a hablar de sus proyectos, de planes que antes parecían lejanos.
Empezó a salir, a reconectar con amigos, y poco a poco su autoestima volvió a florecer. Yo lo observaba y sentía orgullo y alivio, consciente de que nuestra familia podía encontrar equilibrio incluso después de la violencia. Su resiliencia me enseñó que el dolor no destruye, sino que transforma. Yo también cambié profundamente. Mi carácter, antes reservado y conciliador, se volvió firme y consciente de sus límites. Aprendí que proteger a quienes amamos no siempre significa ceder, sino sostenerlos y a la vez sostener la verdad. Encontré en mi voz una fuerza que había permanecido dormida, lista para defender lo que realmente importa. La casa comenzó a sentirse nuevamente como un hogar. El olor del café por las mañanas, la luz del sol entrando por las ventanas, los pequeños rituales cotidianos adquirieron un matiz de esperanza. No todo había vuelto a la normalidad, pero habíamos recuperado algo más importante, la sensación de seguridad y la certeza de que podíamos enfrentar lo inesperado. A veces cierro los ojos y recuerdo aquel instante en la cocina, el destornillador, el grito de Lucía, pero ya no me paraliza. Ahora esos recuerdos me recuerdan lo lejos que hemos llegado, cuánto hemos resistido y que la justicia, cuando se enfrenta con amor y determinación, puede restaurar lo que parecía perdido. Hoy entiendo que la vida familiar no se mide solo por la ausencia de conflicto, sino por la capacidad de enfrentar la adversidad con integridad y amor. Aprendí que proteger a mi hijo significaba, al mismo tiempo, proteger nuestra dignidad y nuestra verdad, que la violencia no puede normalizarse, y que cada elección consciente puede marcar la diferencia. Mirando hacia atrás, comprendo que el precio de no actuar habría sido demasiado alto. La valentía no siempre se mide en actos heroicos, sino en la persistencia de quienes deciden decir la verdad, incluso cuando duele y enfrenta al mundo. Esa decisión nos salvó a todos. Nos enseñó que la justicia no es solo legal, sino emocional y moral. Historias como esta no pueden más quedarse en silencio. Cada gesto de amor, cada palabra de defensa, cada acto de coraje, puede ser la diferencia entre la sombra y la luz. Sé que seguimos reconstruyendo, pero en cada paso descubro que la fuerza de una madre y de un hijo, enfrentando la verdad juntos, puede sanar heridas que parecían imposibles de cerrar.